Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 6. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las estructuras en madera. Este tipo de estructuras es muy usado en Colombia, pues parte de las construcciones patrimoniales y turísticas se hacen con este tipo de material, es decir, con la madera, por lo que es necesario abordar este tema para poder comprender los tres grandes materiales que gobiernan la construcción de estructuras en Colombia, que son el concreto, el acero y la madera. Entonces, este tema lo vamos a tratar de la siguiente forma. La primera presentación consiste en la generalidad de la construcción en madera y algunas desventajas y ventajas. En la segunda parte vamos a considerar ver un tipo de construcciones en madera. Vamos a ver cómo abordan las construcciones en madera alrededor del mundo. La tercera es la patología que sufren las estructuras de madera, las más comunes. Y la cuarta consiste en los procesos que se usan para rehabilitar este tipo de construcciones. Entonces, a continuación vamos a ver las ventajas que se tienen en este tipo de construcciones, las cuales se pueden tratar de la siguiente forma. Una de las ventajas de la construcción en madera es que es sostenible y ecológico en tanto se construya en menor cantidad, o sea, en pocas unidades. Por un lado, hacer el material aislante reduce el consumo energético. Por otro lado, es de origen natural, reciclable y renovable, cuya elaboración con relación a otros productos industrializados ofrece menos residuos, requiere un bajo consumo energético y respeta la naturaleza y el medio ambiente. Es completamente renovable si se practica una tala adecuada y con los certificados pertinentes que garanticen la repoblación y el cuidado del recurso. Además, es reutilizable en algunas ocasiones. También constituye un aislante térmico. La madera, al no conducir el calor, elimina recalentamientos en el material que con otros materiales es difícil o imposible evitar, en el caso del acero, y que generan problemas de aislamiento térmico en la edificación. Si a esto se le suma un adecuado diseño, se pueden prevenir la mayoría de las patologías que aquejan a las viviendas actuales de madera. Hay que tener en cuenta que es cuando se construyen a baja escala. Cuando se construyen a alta escala, estas viviendas en madera generalmente se incurren en errores en el tipo de reforestación para la madera, pues a veces no existe. La reforestación de los bosques talados y se puede provocar un impacto medioambiental grave. Ahora, otro tipo de ventaja que se tiene es el montaje al seco. Estas construcciones, al igual que la construcción en seco, empleando materiales como el drywall, la tabla roca, entre otras, permiten el montaje en seco y posibilidad de prefabricación. Resulta mucho más fácil y rápido de trabajar que la obra húmeda, como en el caso del concreto en el que se maneja mucha agua, permitiendo un menor desperdicio de material y reduciendo los plazos de ejecución. Si además se prefabrica, incrementa mucho el control con su consecuente reducción de plazos y defectos de material y de montaje que se puedan tener. También es un material versátil y fácil de manipular. Se trata de una materia prima que admite gran variedad de trabajos, uniones y ensamblajes. También admite multitud de usos y dimensiones, ya sea para estructuras derivadas de estructuras ya existentes, subestructuras o acabados decorativos simplemente. Además, es un material cuya durabilidad se ha demostrado a lo largo de los siglos en la construcción tradicional. Hemos visto muchas capillas, iglesias y otras estructuras en madera que han durado siglos. Debidamente diseñada y protegida, la madera es capaz de mantenerse cientos de años sin daños significativos. Ahora, otra de las mayores ventajas con la construcción en madera es que es un material liviano y ligero comparado con materiales como el acero y el concreto reforzado. Y este es un factor a tener en cuenta. A menor peso, más cantidad de material se puede transportar en un solo viaje de camión
o de tracto mula o de lo que se esté usando para transportar los materiales, menos gente y maquinaria. También se emplean máquinas más sencillas para la manipulación de los elementos de madera, menor peso propio que tiene que soportar la estructura, etcétera. Y todo esto influye tanto en las cantidades y costos como en el comportamiento sísmico. Recuerden que a mayor peso, peor comportamiento sísmico tiene la estructura. Otra de las ventajas más características es que resulta mucho más barato construir en madera en algunas zonas del mundo que en hormigón, ladrillo o en acero. ¿Por qué? Porque el material en sí es abundante, requiere poca manufactura en realidad, es muy fácil de transportar y manipular gracias a su bajo peso y porque la construcción en seco reduce sustancialmente los plazos de obra y más si es un sistema prefabricado como hablábamos anteriormente. En países como Estados Unidos, generalmente se emplea este tipo de construcciones porque allá tienen el problema de los huracanes y construir en concreto para ellos constituye un problema tanto para la recolección de escombros como para la puesta en marcha de ciertos edificios y de ciertas edificaciones como las viviendas de un piso. Entonces, la madera ofrece muchas ventajas con respecto al concreto en este tipo de zonas donde hay huracanes, por ejemplo. Ahora se va a hablar de las desventajas que constituye construir en este tipo de material para los sistemas constructivos en Colombia. Como ya hemos mencionado antes, la madera es un material orgánico y este se traduce en que es susceptible de sufrir alteraciones por diferentes factores como la humedad, los insectos xilófagos, eh, que son los que consumen la madera. Los insectos xilófagos son aquellos que se alimentan, entre comillas, de madera. Para que esto no ocurra, requieren un control minucioso y una serie de tratamientos especiales en función del uso que se le vaya a dar a la pieza. Esto exige ser estricto con los certificados que se exigen. Se requiere de mantenimiento especialmente si se va a quedar expuesta a factores atmosféricos como la lluvia, el sol, etc. La madera tiene que ser tratada cada cierto tiempo con barnices, pinturas, sellados u otros procesos que hacen que mantenga sus propiedades a lo largo del tiempo. Una madera entre comillas bonita requiere esfuerzo, pero en todo caso la hace más valiosa. No por esto hay que dejar de tener miedo a que se estropee fácilmente. Un ejemplo que todos tenemos en la cabeza sería un muelle de puerto hecho en madera, como el que está en Puerto Colombia, por ejemplo. Y la madera aguanta perfectamente, siendo el agua salada una de las sustancias más corrosivas que hay para ciertas edificaciones, como las edificaciones en concreto. Los animales que atacan la madera se denominan xilófagos y son una de las fuentes principales de deterioro de la madera y de las estructuras de la madera, por supuesto. De esto hablaremos después en la parte de patología estructural. Otra de las desventajas que tiene es la variabilidad. No todos los árboles son iguales y por tanto no todas las maderas de las que ellos extraen. Cada especie tiene unas propiedades diferentes que las hacen más aptas para algunos usos u otros. Incluso dentro de una misma especie pueden haber variaciones significativas, variaciones físicas importantes como nudos, por ejemplo. Por eso hay que estar bien informados sobre las clasificaciones de la madera antes de prescribirlas para un tipo de obra, ya sea para una obra decorativa, estructural, para un acabado exterior, etc. Por ejemplo, un pino joven es más blando que un roble, por lo que el primero sería más apto para unos listones, por ejemplo, y el segundo para vigas estructurales. Ahora, también presenta vulnerabilidad frente al fuego. Hoy en día existen tratamientos aislantes que reducen drásticamente la acción del fuego sobre nuestras estructuras en madera y alargan considerablemente los tiempos y retardan los tiempos de ignición de la madera. En los casos de construcción con madera, la debilidad contra el fuego es más limitada en el caso de la madera contralaminada y presenta mejor comportamiento que otros materiales constructivos tradicionales. Ahora, existen muchos tipos de materiales en el sector.
especialmente en el sector de la madera. Entonces hay muchos tipos de madera, pero no todos tienen el mismo uso dentro de la edificación. Por lo tanto, se van a clasificar los tipos de madera usados en la construcción. Ahora, la primera clasificación que nosotros tenemos a la mano es según su origen. Entonces, según su origen, se pueden clasificar en madera natural, que es el primer tipo de madera en la que se clasifican las maderas que se usan en el ámbito de la construcción. Este tipo de madera se obtiene directamente de los troncos de los árboles. Esta se suele usar para fabricar puertas y ventanas, muebles, viviendas, etc., debido a su mayor calidad y mejor apariencia. O sea, los troncos que nosotros vemos a veces con las que construyen las viviendas. Una ventaja fundamental en este tipo de madera es que presenta muy buena apariencia, ya que tiene un aspecto agradable y es brillante. Se clasifican en maderas duras como el roble, la teca y la caoba. Estas proceden de árboles con un crecimiento lento. Los árboles que tienen este tipo de maderas tardan mucho tiempo en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser cortadas y poder ser empleadas en la elaboración de muebles o cualquier otro uso. Este tipo de maderas son más caras que las maderas blandas, ya que hay más escasez, pero son de muchísima calidad. Estas maderas tienen un crecimiento mucho más corto que las maderas duras en el caso de las maderas blandas. Estas son de hoja perenne y su precio es mucho menor. Tienen una vida más corta. Algo no tan positivo en este tipo de maderas es que al ser más blanda es mucho más sencilla de dar forma y eso hace que se produzca una mayor cantidad de astillas. El acabado de esta madera es peor, por lo que siempre es necesario pintarla o barnizarla. La segunda clasificación que tenemos es la madera artificial, la cual no es directamente obtenida de los troncos. Estas se venden en láminas o planchas de diverso grosor. Las maderas de este tipo suelen ser muchísimo más económicas y son fáciles de trabajar y de moldear. Hay que destacar que su calidad y la terminación son limitadas, ya que se suelen deteriorar si están en contacto continuo con el agua, las altas temperaturas, etc. Los tipos de madera artificial que se fabrican se usan en diferentes tipos de usos y se usan diferentes tipos de materiales derivados de la madera natural. Son menos bonitas que las maderas naturales por la ausencia de las vetas. Entre este tipo de madera se tienen los aglomerados, tanto gordos como chapados, alistonados, contrachapados, fibras y aglomerados orientados. Ahora, la segunda clasificación que se tiene es según su uso, pues la madera también se puede clasificar según el uso que se tenga en la industria maderera. Entonces, la madera también se puede clasificar en madera estructural. Requiere un proceso de análisis y diseño estructural para poder ser empleada en la construcción. Se clasifica atendiendo a sus propiedades mecánicas y el uso de piezas aserradas. También se tiene la madera estructural, la madera comercial, que se clasifica en diferentes grupos teniendo en cuenta solamente su apariencia y las características físicas sin importar sus propiedades mecánicas. Se utiliza en trabajos generales de la construcción como las puertas, los marcos de puertas, las ventanas, etc. Y la madera de elaboración se usa en la carpintería y ebanistería para hacer las puertas, los marcos y otras piezas. A continuación vamos a ver un video de cómo se emplea la madera en la construcción de vivienda autosostenible en Colombia. Y bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Las construcciones autosostenibles se caracterizan por generar su propia energía, aprovechar el agua lluvia, reutilizar la de la casa, reciclar residuos orgánicos y optimizar al máximo las energías renovables. La madera es un material muy utilizado en la construcción de este tipo de viviendas. Con ella se busca incrementar la sostenibilidad. En la vereda Bozachoque del municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, encontramos un magnífico ejemplo, un proyecto diseñado por expertos. Este es un esfuerzo
que queremos implementar sobre todo para llevar casas autosostenibles a sectores más alejados del país. Estas casas ya vienen con energía solar, vienen con planta de tratamiento de agua propia y vienen con propio gas. Eso es un alivio a millones de colombianos que de manera inmediata pueden tener todos estos servicios, incluyendo la casa, en cualquier parte del país. Uno de los principios de la arquitectura autosostenible es el uso racional del agua. Veamos una solución práctica y real para el reciclaje y ahorro. En este caso estamos presentando este equipo, que es un equipo electrónico inteligente que me maneja aguas grises, me maneja aguas lluvias, hace un tratamiento especial y después hace una recirculación a todos los puntos de la vivienda, tales como baños, lavado de pisos, puntos exteriores, riego de jardines, riego y fertilización de cultivos hidropónicos. Entonces el equipo, a través de una tarjeta inteligente, lo que me hace es manejar la recirculación de toda esta agua que ya viene tratada, y pues tenemos unos ahorros entre el 70 y el 80% del consumo de agua en una unidad de vivienda. Nosotros fabricamos y patentamos un producto que se llama EcoGuardián. Es un sistema que permite reciclar el agua que normalmente gastamos en la ducha para las descargas del sanitario. Es un sistema automático que en el momento que es una plataforma, cuando yo entro a la ducha para bañarme, me estoy bañando y toda el agua que cae queda dentro del contenedor y es transportada automáticamente de la ducha al sanitario. ¿Esto qué permite? No gastar agua potable para descargar desechos. Y también estamos desarrollando el sistema en la parte estructural. Ya venga incluida desde el plano y en la concepción arquitectónica de cualquier casa o vivienda como tal. Otras tecnologías permiten el control, la gestión y la administración del agua. Dentro del proyecto tenemos nosotros aquí este innovador sistema, es una válvula de pie, ¿cierto? ¿Cuáles son sus beneficios? Primero, regular el uso eficiente de agua, ¿cierto? Y un punto importante, lo que es el tema de higiene, porque nosotros no manejamos grifería, ¿cierto? ¿Qué nos llevó a esta idea? En las políticas de uso eficiente y racional de agua nos hablan que por favor cerremos el grifo mientras nos jabonamos, nos cepillamos, nos afeitamos. Resulta que comúnmente la persona no hace esta operación, ¿cierto? Dejamos el grifo abierto mientras nos cepillamos, hacemos todo eso. Resulta que con este aparato no, porque el usuario simplemente oprime con el pie, tiene el agua automáticamente, quita el pie y para. Me gustan las casas, los modelos de las casas, sí, que son muy prácticas, sí. Y las tecnologías que llevan en sí, ¿no? Los sistemas solares, es importantísimo. Hoy en día, con la problemática del ahorramiento de energía, del agua, estos son sistemas con los cuales uno puede aportar realmente al mundo, realmente con el calentamiento global, sí, tratando de utilizar estos sistemas.